Vimos también cómo Dios hizo a los seres humanos, a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza, y también los hizo administradores de esta creación. Después vimos también la caída, vimos cómo los seres humanos que Dios creó rechazaron a su Creador y quebraron una relación con Él al desobedecer y al buscar ser más, o al buscar ser como dioses en esta tentación que se le ofrece por medio de la serpiente. Y se quebró la relación entre el ser humano y Dios, entre los seres humanos y también entre los seres humanos y la creación. Se rompió el equilibrio. Y desde ese momento es que el ser humano continuamente busca crear una sociedad y vivir sin Dios. Ya vemos que ahí en la Escritura muestra que la violencia aumentó enormemente, el caos, el odio, todo tipo de pecados se multiplicaron en la tierra. Llegamos hasta el punto donde aquí nos habla de que los seres humanos pensaron en construir una torre, la Torre de Babel, para alcanzar a Dios y para hacerse de un nombre grande. Puro orgullo, básicamente. Y es lo que el ser humano ha estado tratando de hacer siempre desde la caída, tratando de alcanzar a Dios, tratando de ser un Dios, tratando de construirse un imperio para sí mismo, para su propia grandeza, para su propio orgullo. Y eso lo vemos en la vida personal de la gente y también hay manifestaciones sociales de eso. Pero aquí es donde en la caída Dios hizo una promesa a Adán y Eva. Y le dijo especialmente a Eva, le dijo, de ti, de tu descendencia, vendrá alguien que aplastará la cabeza de la serpiente. Esa serpiente le morderá el talón, pero tu descendiente le aplastará la cabeza, o sea, cortará el mal de raíz. Será un descendiente prometido que va a acabar con el mal. Y ese descendiente es el Mesías esperado en todo el Antiguo Testamento. Y esta promesa continuó a través de las generaciones del Antiguo Testamento, donde hubo una descendencia desde Adán y Eva, pasando por Set, Enoc, Noé, Sem, varios otros nombres más, son muchos, no los menciono, pero toda esta descendencia nos lleva hasta Abraham, que es el tema que nos vamos a centrar ahora. Abraham, quien es el padre de la fe. Pero Abraham, aunque es reconocido como el padre de la fe, fue una persona de carne y hueso como nosotros, una persona que tuvo altos y bajos. Vamos a revisar su historia. Esto en Génesis capítulo 12. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Bueno, para contextualizar un poco de quién es Abraham, Abraham venía de una familia donde eran 3 hermanos. Eso está en el capítulo anterior, capítulo 11 sale descrito un poco ahí. Son 3 hermanos, todos estos hermanos se casaron, pero Abraham era el único que se casó con una mujer que no podía dar hijos, Sarai, perdón. Al principio se llama Sarai, después cambia de nombre, Dios le cambia el nombre. Pero Abraham, de todos sus hermanos tuvieron hijos, pero él no, porque estaba casado con una mujer que era estéril, Sarai. Algo que ya era para la época, para ese momento, vergonzoso, era algo quizá que se podía considerar hasta una maldición de Dios. Era muy mal visto y muy terrible no poder tener hijos en esta época. Bueno, además sabemos que su familia vivían en Ur, una zona llena de paganismo, de idolatría, en medio de personas que no conocen ni adoran al Dios verdadero. Otra parte de la Escritura nos dicen que Abraham y su familia adoraban dioses extraños, dioses ajenos. O sea, su familia no conocía, probablemente no conocía mucho del Dios verdadero, del Dios que había hecho esta promesa del Mesías. Y vemos que Abraham en este contexto fue llamado por Dios. Si vamos al capítulo 12, ahora sí, capítulo 12 de Génesis, el versículo 1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra
tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Acá hay un llamado que es completamente por gracia. De ninguna manera podemos decir que Abraham tomó la iniciativa. De ninguna manera podemos decir que Abraham buscó a Dios. ¿Quién tomó la iniciativa acá? Abraham vivía en una vida alejada de Dios, en una tierra alejada de Dios, y es el Señor el que lo llama. El Señor le dice, deja tu tierra. Es el Señor el que lo llama por gracia, cuando él tenía 75 años. Y además le hace una promesa y le hace un llamado que es difícil, porque le dice, deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre, en el fondo deja todo. Y eso ya es complicado, ya es difícil dejar la vida propia. Y además le dice, vete a la tierra que te mostraré. O sea, ni siquiera sabe a dónde va a ir Abraham. Ni siquiera Dios le dice exactamente a dónde va a ir. Primeramente, después le indica dónde. Pero primero le dice, sal y haz anda donde yo te voy a llevar. Pero no sabe a dónde va. Entonces imagínense también a pobre Abraham contándole a su familia, me tengo que ir. ¿Y a dónde? No sé, pero me tengo que ir. Complicado ya. Y nótese también la promesa que le hace Dios. Haré de ti una nación grande. Pero ¿cómo si tenía 75 años? Su mujer era estéril. ¿De dónde va a salir? Ya parece una locura la familia escuchando esto. Pero Abraham, no sabes a dónde vas a ir. Ya no tienes edad para tener hijos. Tu mujer es estéril. Esto es una locura. También le dice, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ya suena como mucho. Esto suena totalmente imposible. Esto no parece algo que sea realizable por la edad, por su esposa, por todas las circunstancias. Se ve algo ya imposible. Bueno, y a diferencia de lo que pasó en la Torre de Babel, donde las personas querían por sí mismas ser grandes y tener un nombre famoso, acá es Dios quien le dice que Él va a hacer esto en Abraham. Bueno, tenemos esta promesa entonces, ya gigante, es una promesa tremenda y que suena imposible, solamente puede ser creída por fe, y Abraham responde con fe. Abraham no entiende muy bien, no entiende para dónde va, no entiende cómo va a ser, pero va, ¿ok? Va, lo siguió. Pero aquí pasaron algunas cosas entre medio. No fue fácil la vida de Abraham. Dios llevó a Abraham a Canaán, esta tierra donde le dijo que esa sería la tierra que le iba a dar. Y Abraham vivió un tiempo ahí en Canaán, pero pasó algo, hubo una hambruna en esta tierra. Se supone que iba a ser una tierra próspera, se supone que en esta tierra iba a ser multiplicado Abraham. Pero ¿qué pasó? Hubo hambruna. Imagínense el pensamiento de Abraham. Pero Señor, tú me habías prometido que iba a ser multiplicado, que iba a ser grande, que iba a ser famoso, pero acá no hay nada, vine a pasar hambre. Y se tuvo que ir a Egipto, Abraham, se tuvo que ir a Egipto. Y cuando fue para allá, Abraham tuvo miedo, porque su esposa, dice la Escritura, que era muy linda, y que él pensó que tal vez se la iban a quitar los egipcios. Por lo tanto, se le ocurrió presentar a su mujer como su hermana. ¿Ya? Aquí vemos una persona de carne y hueso, ¿cierto? Una persona que tiene miedo, que tiene inseguridades, que a pesar de que tuvo una manifestación sobrenatural de Dios, igual sigue teniendo dudas. Y mintió porque presentó a su mujer como su hermana, aunque sí estaban emparentados, pero no era solo su hermana. Y pasó lo que él temía, que vieron que Sara era muy linda y el faraón la pidió para su palacio. Y el faraón casi toma a su esposa, pero de alguna manera sobrenatural, Dios inquietó al faraón y le mostró que Sara era una mujer casada y que era la mujer de Abraham. Cuando se dieron cuenta, cuando el faraón se dio cuenta, expulsó a Abraham, lo indemnizó también por el mal rato, le entregó animales, le entregó recursos, y Abraham tuvo que volver a Canaán. Ahí volvió con su sobrino, Abraham andaba con su sobrino Lot, ¿sí? Que era hijo de su hermano que había fallecido. Y cuando estaba en Canaán con su sobrino Lot,
eran tantos y tenían tantos recursos que empezaron a tener dificultades entre ellos, nos dice la Escritura. Dice que los pastores de Lot empezaron a pelear, a discutir con los pastores de Abraham, porque eran muchos. Entonces empezaron a tener este roce, y para no pelear, Abraham le dijo a Lot: te propongo separarnos y te doy el privilegio de primero elegir tú hacia dónde ir y yo me voy hacia otro lado. Y Lot eligió la mejor parte, el mejor terreno, el terreno que se veía más fértil, que se veía mucho más próspero, y Abraham se quedó con lo que era como más o menos. Bueno, con esto también Abraham, ¿qué habrá pensado? Dios me había prometido algo mejor, pasaron estos problemas, tuve que quedarme con la tierra no tan buena. Y acá el Señor nuevamente se le presenta a Abraham. Si vemos el capítulo 13, vamos ahora al capítulo 13. Capítulo 13, el versículo 14 y 16. Dice: después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Le vuelve a recordar la promesa, porque seguramente Abraham se había decepcionado, angustiado, preocupado con todo esto. Le vuelve a recordar la promesa. Y a pesar de que Lot se fue con la mejor parte de la tierra y de que Abraham parecía como que en esta tierra no iba a fructificar, Dios le vuelve a recordar la promesa. Le vuelve a recordar: de ti haré una nación grande, tu descendencia será incontable, toda esta tierra será tuya, también le vuelve a decir. Bien, justo en ese momento, bueno, por ahí dice que Lot también tuvo un problema, y es que la tierra buena con la que se había quedado fue invadida por una confederación de reyes. Varios reyes invadieron esa tierra y se llevaron cautivo a Lot. Y se llevaron todo lo que tenía Lot, le quitaron todo. Abraham se organizó con varios de sus hombres, 318 hombres dice la Escritura, fue y lo pudo rescatar. Y lo rescató. Pasaron varias cosas entre medio y todavía no se cumple la promesa. Dios le había hecho tremenda promesa y no parecía ni siquiera empezar a cumplirse. Parecía como que no, nada, todo en contra. Y aquí es donde Abraham tiene dudas, nuevamente. Nuevamente Abraham duda. Vamos al capítulo 15 de Génesis. Capítulo 15 de Génesis, desde el versículo 1. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Seguramente Abraham estaba preocupado, por eso le dice: no temas. Abraham no veía por ningún lado el cumplimiento de la promesa. Parece que no fue una buena idea salir de su casa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Nótese cómo Abraham está cuestionando a Dios. Está diciéndole: definitivamente, Dios, no entiendo para dónde va la cosa, porque no me has dado ningún hijo. No sé por qué me prometes tanto si no veo nada. Y Dios le dice: no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor: tu heredero será tu propio hijo. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Le volvió a recordar la promesa, ¿cierto? Se la ha recordado varias veces ya. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Todavía sigue con dudas, ¿se fijan? Es que esto se veía imposible, no había por dónde, humanamente.
Y cuando le pregunta, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Pasa aquí algo que es muy, muy extraño. Y es que Dios le dice, tráeme una ternera, una cabra y un carnero. Y dice que Abraham partió por la mitad de estos animales. Y dice que de esta manera Dios iba a hacer un pacto con él. Esto es algo muy extraño para nosotros, pero en la cultura oriental, cuando se hacía un pacto humano, solían hacer esto de tomar un animal, partirlo por la mitad, y las personas que hicieron el pacto pasaban en medio de estos animales, como una forma de decir que si alguien quebranta ese pacto, le va a pasar eso, lo que le pasó al animal. Es algo muy, muy extraño para nosotros, pero Dios le dice esto, le dice, toma estos animales, pártelos por la mitad. Si vamos ahí al versículo 17 de este mismo capítulo 15, dice que cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Ese pacto que solían hacer las personas, al partir un animal y pasar ambas partes entre medio de este animal partido, aquí vemos que solamente el Señor pasó entre medio de estas partes. Cuando dice que vio que pasaba una antorcha encendida, hay algo sobrenatural ahí. Es bien interesante eso de que en este pacto es Dios el que toma la iniciativa y es Dios el que hace este pacto y Abraham es solamente un receptor pasivo de este pacto. Y aquí le vuelve a recordar el Señor a Abraham. Le dice, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río el Éufrates. Otra vez le volvió a recordar la promesa. Otra vez. Y siguen pasando cosas. Todavía pasan más cosas, no voy a mencionarlas todas. Pero, por ejemplo, en el capítulo 16 de Génesis, nos dice que ya después de 10 años que Abraham llevaba viviendo en Canaán, habían pasado 10 años de que Dios le hizo la promesa y no pasaba nada. Abraham estaba más viejo, ahora tenía 85 años, menos todavía, ¿cómo iba a tener hijos? Se hace cada vez más lejana la promesa. Y viendo a Abraham que la promesa no se cumplía, y su esposa tampoco veía que se cumplía, a su esposa Sarai se le ocurrió una idea. Ella tenía una sierva, una criada que se llamaba Agar. Y le dijo a Abraham, ¿qué tal si tienes un hijo con Agar? Tal vez a eso se refería Dios, que a través de Agar yo voy a tener un hijo. Y a través de Agar va a ser tu descendiente, a través de esta criada. Y a Abraham le pareció buena idea y tuvo un hijo con Agar, la criada de Sarai. Pero esto trajo puros problemas. Los que están familiarizados con esta historia, recuerden que esto trajo puros problemas entre Sarai y su criada Agar, porque empezaron a llevarse mal. Porque Sarai empezó a sentir orgullo y empezó como a rebelarse contra Sarai, y a la vez Sarai empezó a tratar mal, empezó a maltratar a su sierva Agar. Y el hijo que nació se llamó Ismael, que además Dios dijo que iba a ser un padre de naciones que iban a pelear contra todos, que iba a ser un hombre de guerra, un hombre que iba a luchar contra sus hermanos. Bueno, de ahí salieron las tribus árabes. Por lo tanto, este plan humano, tratando de un poco arreglar las cosas a su manera, trajo puros problemas. Puros problemas. Y es lo que pasa también con nosotros cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Trae puros problemas. Creemos que es una solución, parece una solución al principio, pero al final trae puros problemas. Bueno, el tiempo pasó, sigue pasando el tiempo. Abraham ahora tiene 99 años, o sea, ya han pasado 14 años desde que, más de 14 años. 24 años han pasado desde que se le hizo la promesa. Abraham ya tiene 99 años en el capítulo 17. Si vamos al capítulo 17 de Génesis, Abraham ya tiene 99 años y la promesa se le hizo cuando él tenía 75 años. Ahora sí que se veía lejano. ¿Cómo iba a tener un hijo? 99 años. Su esposa menos iba a poder tener un hijo. El tiempo ha pasado, mucho tiempo en realidad. Si nosotros lo pensamos, 25 años es harto. Es harto. Yo tengo 30 años, o sea, casi toda mi vida, 25 años. Desde que tengo memoria al menos, 25 años. Es mucho, es demasiado tiempo. Y aquí nuevamente Abraham
recibe el recuerdo de Dios. Si vamos al capítulo 17, el versículo 1 al 4, dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Aquí le cambia el nombre, ya no será Abraham, sino Abraham, que significa padre de una multitud de naciones. Y aquí pasa algo bien curioso, es que nos dice que Abraham se ríe. Abraham se rió de todo esto. En versículo 17. Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Abraham quería insistir en que sea Ismael, el hijo que ya había tenido, el que continúe con la bendición de Dios. Abraham se rió, a Abraham le parecía ridículo. Parecía ridículo y la verdad es que impensable a los 99 o 100 años que un hombre tenga un hijo. Habían pasado 25 años de que Dios le había dicho que iba a tener un hijo, que iba a tener muchos descendientes, y no vio nada de esto. 25 años, se hacía más viejo, menos todavía. Por lo tanto se rió por eso. Y Dios le contestó: pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac, que significa él se ríe. El nombre Isaac significa él se ríe. Qué irónica las cosas de Dios, que a veces usa las ironías de la vida. Bueno, finalmente aquí Abraham obedece. Dios le pide que se circuncide y que circuncide a todos sus hijos y sus descendientes, porque esta es la señal del pacto de Dios, la señal que por haber creído. Y vemos que sigue habiendo incredulidad en Abraham. Si vamos al capítulo 18, nuevamente el Señor visita a Abraham. Acá lo visitan 2 ángeles a Abraham, y además el Señor lo visita. Abraham le sirve a él, le sirve comida, comparten un rato, y el Señor le dice en esta visita personal a Abraham, dice: dentro de un año volveré a verte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, escuchando la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba, Sara estaba escuchando la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó. Nuevamente se rieron, nuevamente les parece ridícula la promesa de Dios. ¿Acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí, te reíste. Y el hijo que tuvieron se llamó Isaac, el que ríe. Las ironías de Dios. Bueno, pasan otras cosas más que no voy a seguir mencionando por tiempo, pero hay otros problemas después. La promesa sigue sin cumplirse, y finalmente cuando Abraham tuvo 100 años, ahí sí nació un hijo, Isaac, el que ríe. Y Sara después dice: ahora sí puedo reírme, porque esto era increíble, esto es impensable. Y ahí tuvo un hijo. Bueno, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué relación tiene con Jesús? ¿Qué relación tiene con el Mesías? ¿Qué relación tiene con la historia de la salvación y el panorama bíblico? Bueno, finalmente la promesa que se le hizo a Abraham se cumple plenamente en Jesucristo. Hebreos capítulo 11 dice que Abraham y todos estos padres de la fe no alcanzaron a ver lo que se les había prometido, pero lo vieron de lejos, dice también. Lo vieron de lejos, y eso que vieron era al Mesías, era a Cristo.
el versículo que habíamos leído delante también de Juan, del Evangelio de Juan. Jesús dice que Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio, y se alegró. Finalmente, la Escritura del Nuevo Testamento nos dice que todas estas promesas que había recibido Abraham, esto de tener una descendencia, de tener una tierra, finalmente Abraham pensó más allá de lo físico, más allá de lo terrenal, porque también el Señor nos invita a ver no lo terrenal, sino lo celestial, lo espiritual. Y Abraham entendió que lo que Dios le prometía no era una tierra física, terrenal, sino que, como dice Hebreos capítulo 11, él esperaba una patria celestial, una ciudad construida con los fundamentos, no hechos por mano humana, sino construido por la mano de Dios. Finalmente, Abraham entendió que esa descendencia iba a ser el Mesías, iba a ser el Mesías prometido desde Génesis, desde los primeros capítulos, cuando le prometió a la mujer que a través de su descendencia iba a venir alguien que iba a aplastar la cabeza del mal. Abraham entendió que esa promesa iba a continuar por su descendencia y que iba a llegar hasta Cristo, hasta el Mesías. Por eso Abraham no recibió lo prometido, pero lo vio desde lejos. Vio que a través de él iba a venir el Cristo. Además nos dice en Gálatas capítulo 3, vamos finalizando ya, hacia Gálatas capítulo 3. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Lo que Abraham recibió fue el Evangelio. El mismo Evangelio que nosotros conocemos, el Evangelio que es recibido por la fe y en donde somos declarados justos por medio de la fe en Jesús. Si vamos un poco más abajo, en Gálatas capítulo 3, el versículo 14 dice: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Es por medio de Cristo que se cumple la promesa hecha a Abraham. Por medio de Cristo es que llegó a tener una descendencia gigantesca, que llegó a todos los lugares del mundo. Si vemos el versículo 16, el apóstol Pablo dice acá: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Finalmente las promesas hechas a Abraham se cumplen plenamente en Cristo. Plenamente en Cristo. Abraham creyó en el Evangelio y fue contado como justo. De la misma manera que nosotros, si creemos en Jesucristo, somos parte de la descendencia de Abraham. El versículo 29 dice: y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Nosotros somos hijos de Abraham. No por una cuestión carnal, sino por una cuestión espiritual. Los descendientes de Abraham son los descendientes espirituales, los que creen en esta promesa, los que creen en la promesa de Dios. Por lo tanto, nosotros somos herederos también de esta promesa. Y esta promesa no es una promesa terrenal, no es la promesa de tener casas, autos o un buen trabajo. No digo que esto sea malo, esto también lo da Dios y también es una bendición. Pero la bendición de Dios es mucho más grande que eso. Estas son migajas comparadas. Yo he escuchado lamentablemente a veces algunas predicaciones donde se centran en esto de las promesas que Dios hizo a Abraham como algo terrenal y donde he escuchado literalmente decir a veces que si Dios te hizo la promesa de darte una casa propia, tienes que reclamar esa promesa. Y la promesa de Dios es mucho más amplia que eso. Si es verdad que Dios te puede dar una casa, también es una bendición. Pero también puede no dártela. No es relevante en este caso. La salvación y la promesa de Dios es mucho mayor que esta. Es una promesa espiritual, es una promesa eterna. Y es heredar todas las cosas junto con Cristo. Romanos capítulo 4 dice que vamos a heredar el mundo entero. Y que esta promesa fue hecha a Abraham.
Aunque a Abraham se le mostró un terreno de tierra pequeñito, esto era en realidad una figura de Cristo, una figura de la tierra eterna y celestial que iba a recibir, el mundo entero. Dice que con Cristo vamos a recibir todas las cosas, en Romanos capítulo 8. Dice que con Él vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva, que esta Jerusalén espiritual, la patria celestial que estaba esperando a Abraham y que se le prometió a Abraham, va a descender a esta tierra, y que esta tierra va a ser restaurada y va a ser renovada, y que vamos a reinar junto con Cristo. Y esa es la promesa del Evangelio, esa es la promesa de Jesucristo. Cree, arrepiéntete, y con eso vas a ser aceptado dentro de esta familia de la fe, vas a ser un heredero de la fe, y vas a recibir con Él todas las cosas. En resumen, a Abraham se le prometió, Dios le prometió, seré tu Dios y el de tu descendencia. Le prometió ser parte de una familia grande, tener una familia grande, numerosa. Le prometió tierra y le prometió bendecir por medio de Él a todas las familias. En Cristo se cumplen cada una de estas cosas. En Cristo se cumple lo de que Dios era nuestro Dios y el Dios de nuestros descendientes. En Cristo se cumple que si estamos en Él somos parte de una familia gigantesca y numerosa. En Cristo se cumple el heredar una patria celestial. Y en Cristo se cumple el ser bendecidos. Y a través de Cristo miles de familias han sido bendecidas, incluidas las nuestras. Por generaciones incluso. Porque Dios también promete, yo seré tu Dios y el de tu descendencia. No solamente tuyo, sino también de tus descendientes. Cristo reclama también a los niños para Él. En conclusión, podemos decir que podemos aprender de esta historia, podemos aprender a tener paciencia. Mucha paciencia, porque Abraham sí que tuvo paciencia. Le pasaron tantas cosas, pasó tanto tiempo, se veía todo tan imposible. A los 75 años se le prometió tener hijos. Pasaron 10 años, todavía no los tenía. A los 99 todavía no los tenía. Tuvo que esperar muchos años Abraham. Y nosotros nos impacientamos cuando el computador se queda pegado. Nosotros nos impacientamos cuando no pasa la micro. O porque no veo cambio en mi vida, no veo la bendición de Dios en mi vida, no veo la bendición espiritual, veo que estoy estancado en la fe, o veo que estoy estancado en la vida. Pero esto nos enseña que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Y que los tiempos de Dios son perfectos. Y que Dios cumple las cosas, pero a su tiempo. Tal vez nosotros queremos todo ahora ya. Pero Dios tiene un plan armado. Las cosas van paso a paso. La fe va siendo probada, va siendo fortalecida. La fe va siendo profundizada. Y así el camino de Dios es gradual. No vamos a tener todas las cosas ahora. Cuando parece que Dios no está, parece que Dios no nos escucha, como Abraham. Imagínense tanto tiempo Abraham vagando en una tierra que no conoce, sin saber a dónde va, sin saber cuál es el plan de Dios. Aún así Abraham confió y se entregó. Cuando parece que Dios no está, en realidad sí está, y está obrando, está trabajando a través de todas estas circunstancias de la vida. Segundo, esto también nos enseña a tener confianza y obediencia. La fe tiene dos caras, creer y obedecer. Y es lo que Abraham hizo. Creyó, aunque no sabía muy bien, no entendía muy bien, pero creyó. Con dudas, con cuestionamiento, pero creyó a la larga, creyó y obedeció. Dios le dijo, haz esto, anda para allá, y él fue. Aunque no entendía nada, aunque veía que esto era inútil, igual fue. De alguna manera igual creyó y su fe igual fue fortalecida. Y de la misma manera como Dios llamó a Abraham, también te llama a ti. Y también nos llamó a cada uno de nosotros a salir de nuestra tierra, a salir de nuestra vida, a salir de nuestro agujero de hobbit cómodo, a salir de nuestra vida cómoda, a salir de esa vida vacía y muerta que está alejada de Dios, a salir de esa vida materialista que se apega a este mundo. Dios te llama para ir con Él. Quizás no sabemos, no entendemos totalmente a dónde ni cómo, pero Dios te llama a salir con Él. Y Dios te lleva hacia la patria celestial. Por lo tanto, aprendemos con esto confianza, a tener confianza y obediencia. No sabemos a dónde vamos, pero nos entregamos. Y tercero y último, a tener esperanza. La salvación de Dios es por gracia, por fe en Cristo, no por méritos. Porque Abraham no tenía ni un mérito. Si lo vimos recién, Abraham era una persona con dudas, era mentiroso, era cobarde, al principio era idólatra, no tenía ni un mérito. Y en medio de todo eso Dios lo llamó por gracia. Dios tomó la iniciativa. Abraham no buscó a Dios, Dios lo buscó a él. De la misma manera que Dios te busca a ti y Dios te persigue.
El otro día hablábamos en la reunión entre hombres discipulados. Decíamos eso. Dios nos persigue, Dios insiste con nosotros. Dios nos persigue una y otra vez, así como persiguió a Abraham. Tenía dudas y de nuevo se le presentaba. Y lo perseguía, y lo perseguía, y lo perseguía para fortalecer su fe. La salvación es por gracia. Y la fe tiene altos y bajos, como lo vemos en la historia de Abraham y lo vemos en nuestra vida. La fe tiene altos y bajos. Pero Dios, de alguna manera, nos da certezas, nos da señales y nos acompaña. Dios se le presentó en persona a Abraham. Imagínense ese nivel de detalle, de preocupación y de amor. Se le presentó en persona. Y comió con Abraham. Aunque parezca imposible, Dios salva a los pecadores como nosotros. Y aunque parezca imposible, vamos a reinar con Él. Y aunque parezca imposible, esta creación que está llena de maldad, llena de corrupción y de violencia, va a ser restaurada. Y ya no va a haber más sufrimiento, no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber preocupación, no va a haber pelea entre nosotros. No va a haber necesidad de cerco entre las casas, metafóricamente hablando. Ya no va a haber sufrimiento. Y dice que toda lágrima va a ser enjugada, va a ser limpiada y va a haber consuelo de Dios. Esta es la esperanza que tenemos, una esperanza firme y segura, porque Dios es Dios de pactos y Dios cumple su pacto. Y no hay nada que se le oponga. Confiamos por fe que Cristo va a volver. Confiamos por fe que nosotros los pecadores vamos a ser restaurados y vamos a estar con Cristo. Por fe lo creemos, porque Dios no falla. Bueno, oremos por esto, que Dios nos ayude. Señor, Padre, te damos las gracias porque tú tomas la iniciativa. Porque por nosotros, por parte nuestra, no hay manera. Estamos perdidos en medio de la oscuridad y de la idolatría. Señor, cuando veamos que todo parezca contradecir lo que tú prometiste, ayúdanos y enséñanos a confiar en tu palabra, que no falla. Ayúdanos a confiar en tu promesa, que es infalible, que es un pacto eterno. Haz que seamos pacientes, Señor, y fieles mientras tú cumples tu plan en nuestra vida y en nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes y a ser pacientes, a ser obedientes también, porque tú nos llamas a ser obedientes y a seguirte. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias porque en Cristo tú has cumplido tu plan y nos llamas. Y tú nos lavas y nos limpias por medio de Él. Te lo pedimos por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.